Muy buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. Bueno, Buenas noches, sí, señor. claro. Fuerte y claro. Sí, señor, Sí, profe, se buenas escucha. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, fuerte y claro. Muchas gracias. Como es costumbre, pues primero que todo, darles la bienvenida a este encuentro semanal. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno, para el día de hoy, pues no tengo así. Bueno, sí tengo un anuncio parroquial antes de comenzar. Yo les había comentado semanas anteriores que a ustedes les iban a asignar como tal un instructor del área transversal. Recuerden que nosotros, de acuerdo a la ejecución de las guías, tenemos como tal pues ejecución de competencia técnica y ejecución de competencias transversales. En estos momentos ustedes vienen trabajando la parte de inglés, pero si ustedes se fijan en la guía, tenemos también parte de matemáticas. Entonces, pues yo estaba hablando por ahí con el coordinador y pues la asignación de transversales para este mes está un poquito complicada pues por la demanda de fichas que hay, pero pues en este caso él me comenta que esa transversal se va a dejar para el mes de junio. O sea, ahorita solo vamos a estar con parte técnica y con la parte de inglés. Entonces van a estar un poquito, digámoslo así, más livianitos de trabajo. Y en el mes de junio, pues ya tendrán como tal la competencia transversal referente a la guía 2, para que lo sepan. Así como más anuncios parroquiales de momento no tengo. Pues, recordarles, aún está planteado como tal el comité académico para el día 24 de mayo, no nos han informado más de cambio de fechas. Entonces, pues sí, si alguno de ustedes tiene evidencias eh, atrasadas, evidencias que no pudo presentar, pues sí está muy pendiente de su correo. De igual forma, pues yo por aquí, por las sesiones y por el WhatsApp les estaré informando, ¿listo? Cuándo se va a llevar a cabo y en qué horario. De igual forma, como les digo, también les puede llegar la notificación, les va a llegar la notificación al correo que ustedes tienen registrado en Sofía Plus. No sé si antes de comenzar tengan alguna pregunta o simplemente damos inicio como tal a la sesión. Parece que no. Bueno, voy a hacer como realizamos todas las sesiones, mirar el cronograma. Bueno, Neila Beltrán, nunca la había escuchado. Hola, Cuéntenos. buenas noches. Buenas noches, Neila. Gracias. Mire, lo que pasa es que yo envié una evidencia, pero creo que no subió el archivo. Entonces yo quería saber si de pronto cuando su merced vaya a revisarlo, de pronto me habilita nuevamente para subir el archivo porque creo que no subió. Listo, Neila. Si quiere, escríbame mañana tipo 10:30 de la mañana. Yo con eso, a esa hora estoy frente a un computador. Entonces verificamos si sí subió o no subió el archivo. Y si no subió, pues yo le habilito otro intento para que lo pueda enviar. Vale, listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Alberto, Hola, profe, buenas noches. Primero que todo, buenas ¿cómo noches. está? ¿Cómo está, Alberto? Bien, gracias, profe. Profe, era para preguntar todo eso de que habilitan y deshabilitan. Estamos hablando de las evidencias de la unidad pasada, ¿sí? Sí, señor. De la Ah, ok. guía 1 De, sería. de las de ahorita no. No, no, porque esas están ahorita como tal abiertas. Ah, listo, profe. Entonces, Perdón. Es que como sí. no he podido Nada, asistir por trabajo, pero ya estoy cuadrando eso para poder asistir más seguido, profe. Qué pena. listo, tranquilo, Gracias. tranquilo. Un gusto. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Si no hay más preguntas por aquí, pues vamos a compartir pantalla, vamos a mirar las evidencias. En realidad, las evidencias que están pactadas para esta semana pues, son bastante sencillas. Entonces ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para esta semana. Voy a compartirles pantalla y por favor me confirman cuando estén viendo la pantalla. ¿Listo? Listo. ¿Ya están viendo, muchachos? Sí, señor, Sí, profe. señor. Listo, muchas gracias. Bueno, yo tengo acá ya como tal nuestro documento de ejecución de la guía. Estamos nosotros
trabajando en la semana del 12 de mayo al 18 de mayo, semana que comenzó el día de ayer, donde tenemos planteadas 2 evidencias de la parte técnica. En su momento, pues ustedes saben que cuando tienen sesión transversal, pues con ellos socializan las otras evidencias que ya son de las transversales. Aquí vemos que hay una primera evidencia que nos dice elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para la validación de artefactos. Y hay otra evidencia planteada acá que nos dice foro temático licenciamiento de software. Ya sabemos que tenemos un documento que realizar y otro que es, ingresar a un foro, pues a responder una serie de preguntas referentes al licenciamiento de software. Entonces vamos a mirar por acá la guía, yo ya la tengo aquí en la plataforma. Simplemente vamos a acceder a buscar esos elementos. Para la primera evidencia, yo tengo unas diapositivas ahí, pues, para facilitarles el entendimiento de qué es lo que nos solicitan en este momento. Vamos a buscar por acá la evidencia. Listo. Dice acá, elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para la validación de artefactos. Esta evidencia se orienta hacia la elaboración de un documento informe para validar los artefactos de software diseñados y que estén acorde con lo requerido por el cliente. Dicho informe debe ser validado con el cliente. Es muy importante, ¿no? Si nosotros estamos trabajando para alguien, sea el vecino, sea el tío, sea el abuelo, ¿sí? La idea es que nosotros corroboremos cada uno de los artefactos de software, es decir, los diferentes diagramas que hemos realizado, para verificar si sí están cumpliendo con los requerimientos de ese cliente que al cual le estamos trabajando. Dice, para esta forma, validar que todos los requerimientos funcionales y de diseño se presentan de acuerdo con lo requerido. Recuerden que nosotros, a medida que vamos desarrollando el software, tenemos inmersa la competencia de calidad. Es por eso que nosotros debemos velar porque cada uno de los instrumentos que estamos realizando, pues cumplan con los requisitos de ese cliente que tenemos. Dicen acá, elementos a tener en cuenta. Se deben seguir las normas básicas de presentación. Reitero, he vuelto a ver documentos que me presentan en formato, por ejemplo, en PDF, pero que son, simplemente cogen un PowerPoint y lo exportan a PDF. No lo hagan de esa forma, háganlo en Word y lo exportan a PDF. Es decir, el documento debe tener portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Fundamentado en esto, ahorita con las diapositivas es que nos vamos a fundamentar para ver qué lleva ese documento como tal. El informe debe evidenciar la implementación de las características paso a paso de cumplimiento. El informe debe evidenciar la implementación de estrategias de cumplimiento. Construir el documento de informe de artefactos entregados. Como les decía, ustedes ya han enviado una serie de artefactos que nos sirven a nosotros para detallar cómo va a ser ese software que vamos a construir. Identificar los procesos y usuarios interesados, validar con los usuarios los requerimientos encontrados. Lo mismo que les decía ahorita. Básicamente esa verificación que vamos a hacer, la vamos a hacer de la mano con el cliente. ¿Para qué? Para si hay una acción de mejora, pues en esa lista de chequeo que realicemos, pues coloquemos esos comentarios. Elaborar un documento de lista de chequeo paso a paso. Y básicamente lo que nosotros vamos es a coger cada uno de los diagramas que tenemos, que hemos realizado, y los vamos a mirar con el cliente. Entonces, acá tengo las diapositivas, vamos a mirar cómo quiero que entreguen ustedes ese trabajo. No sé si de momento hay alguna pregunta. Listo. Entonces, recuerden que este documentico yo se los comparto al final de la sesión, de igual forma con el cronograma. Entonces tenemos aquí, elementos de la evidencia 5, guía 2, elaboración del informe de análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos.
¿Qué debe llevar esta evidencia? Portada, una introducción y dentro del documento vamos a poner una problemática, una solución y las listas de chequeo. De acá les tengo ejemplos de la problemática, de la solución y de las listas de chequeo. De igual forma, ahorita tratamos de hacer otras de acuerdo a lo que nosotros vamos a verificar. Entonces, en problemática, pues ustedes pueden poner un texto como el que tengo acá. Un texto, pues lo recogí por ahí de internet. Dice, el cliente, Seguro Suramericana, plantea su necesidad de adquirir un software, específicamente una página web que permita hacer diferentes automatizaciones. En este caso, ustedes ponen el cliente, lavadero de autos, no sé qué, y plantea su necesidad de adquirir un software, específicamente una página o una aplicación web que permita llevar el registro de todos sus oficios realizados en lavado de autos. Puede ser así. Pues sabe que de la manera física llega a un punto que llevar el control de almacenamiento se va dificultando a medida que se afilian más personas. Sabemos por los análisis realizados al inicio de esta fase que la empresa no está garantizando un sistema óptimo para el cliente. Asimismo, reconocen que actualmente el mundo digital es relevante para su crecimiento. Básicamente acá lo que ustedes hacen es una descripción pequeña de cuál es la problemática que se está llevando en la empresa a la cual ustedes van a abordar. Recuerden que puede ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña, puede ser una tienda, ¿sí? Eso no tiene mayor relevancia, pero sí que ustedes planteen la problemática que se está viviendo. ¿Para qué? Para luego ustedes definir acá una solución a esa problemática que se está presentando, que ustedes pues en estos momentos ya deben saber cuál es la solución y ya deben saber cuál es la problemática que tienen identificada. Entonces, esa parte es bastante sencilla. Solución: implementar un software que automatizará diferentes funciones de la empresa y brindará un mejor servicio, tanto para los empleados como los afiliados. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de ArcadeOx, que es el ejemplo que siempre pongo. Entonces, la solución es que un software que me permita a mí realizar la venta de cajas personalizadas para consolas retro por internet, además de realizar solicitudes de cajas a pedido del cliente. ¿Sí? Tendrá como objetivo aportar una agilidad de los procesos, como es la asesoría y la afiliación virtual, almacenamiento de datos e insumos de la empresa y gestión de trámites. Esto dirigido a los afiliados, asesores y proveedores mediante la página web a construir llamado Seguro Sura. Entonces, ahí ustedes ponen también el nombre de la aplicación que están creando. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Muchachos. No, profe. Listo, muchas No, gracias. señor. Todo claro, profe. Por No, acá. señor. Listo, muy amables, que los noto muy callados el día de hoy. Bueno, ahora sí vamos a la parte robusta, digámoslo así, entre comillas, de nuestra evidencia. Recuerdan que nosotros todos hicimos historias de usuario, ¿cierto? Y en una evidencia de la guía 2, bueno, en una evidencia la guía 1 era o historias de usuario o casos de uso, y de igual forma, en la guía 2 al inicio, nos pidieron hacer en una evidencia, entregáramos las historias de usuario y en otra evidencia los casos de uso. O sea, usted cuenta con las historias de usuario. ¿Qué pasa? Nos piden a nosotros que verifiquemos si esas historias de usuario cumplen o no cumplen. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por medio de qué? Lo hacemos por medio de una lista de chequeo. Y acá tengo un ejemplo de lista de chequeo para evaluar esas historias de usuario. Entonces, ustedes saben que la historia de usuario va de acuerdo pues a una descripción. Y pues tenemos aquí un formato de lista de chequeo donde ustedes pondrían allá lista de chequeo, validación de historias de usuario o validación de casos de uso, fecha, la fecha en que se ejecutó esa lista de chequeo, la persona que realizó esa validación, entonces acá pondrían el nombre de ustedes con el nombre del cliente. Y los ítems que van a evaluar de esa lista de chequeo, la descripción de cada uno de los ítems, un cumple, un no cumple, y unas observaciones por si no está cumpliendo. De igual forma, si cumple, también se pueden generar observaciones hacia el ítem que estamos evaluando. En este caso nos dice,
los requisitos funcionales dan solución a las necesidades que se presentan en la empresa, cumple o no cumple. Sí, o cumple medianamente porque no se están referenciando la mayoría de necesidades que están expuestas en la empresa. Expresa la perspectiva del usuario del software a desarrollar, cumple o no cumple. Se utiliza un lenguaje de fácil comprensión. Recuerden que las historias de usuario van narradas de una forma, ¿cierto? Que es como esta que tenemos acá. Dice, como un cliente necesito ver un listado de categorías de producto y poder seleccionar una categoría con la finalidad de realizar búsquedas de productos por categoría. Entonces ahí estamos verificando si el lenguaje que estamos utilizando es fácil de comprensión, es de fácil comprensión para el cliente. El cliente es el que va a ver esas historias de usuario, el cliente y el equipo de desarrollo. Ahorita miramos otros ítems que puede llevar la historia de usuario, los casos de uso. ¿Qué más tenemos que evaluar? Entonces, acá en esta pueden ustedes seleccionar o el caso de uso o las historias de usuario. Pueden crear una lista de chequeo. O sea, la lista de chequeo para evaluar las historias de usuario o la lista de chequeo para evaluar los casos de uso. Aquí tenemos también como tal lo que es el diagrama de clases. El diagrama de clases también lo vamos a evaluar. Entonces miramos aquí, lista de chequeo para evaluar el diagrama de clases. Lo mismo, la fecha, quién realizó la inspección, la descripción, los ítems, cumple o no cumple observaciones. Dice acá, se identifica la arquitectura del sistema, ¿sí? Utiliza un enfoque orientado a objetos, que esto, pues el diagrama de clases, está fundamentado en programación orientada a objetos y por ende, pues debe llevar una estructura relacionada con programación orientada a objetos. Se relacionan los módulos entre sí, recuerden que hay relaciones de agregación, de relaciones de herencia y otras. Entonces acá ponemos cumple o no cumple. Y también vamos a evaluar como tal el diagrama de actividades. Este fue uno que realizamos al principio, porque fue como la segunda, tercera evidencia que nosotros realizamos, ¿sí? Donde estaban cada uno de los procesos de la empresa y los procesos que realizaban, los subprocesos que se llevaban a cabo en cada uno de los procesos de la empresa, que era más o menos como un diagrama de flujo. Pues ese también lo vamos a verificar. Y acá pues es la lista de chequeo relacionada con ese diagrama que nosotros estamos evaluando. Dice, ilustra el flujo de actividades que se debe realizar en el sistema, demuestra la lógica del algoritmo, maneja comunicación clara y concisa. Entonces ahí nosotros, la idea es construir cada uno de las listas de chequeo para evaluar estos tres elementos y con el cliente verificar si cumple o no cumple cada uno de esos elementos. Finalmente, van a poner eso en el documento. Después de validar los artefactos de software, mediante las listas de chequeo se procede a la realización de firmas. Antes de firmar este documento, compruebe que el contenido es correcto. ¿Quiénes van a firmar? Pues usted con el cliente, para verificar que el contenido en el documento sí es lo que quiere el cliente. Esto es lo que se realiza básicamente cuando uno está realizando un proceso de software, porque pues, nosotros debemos cuidarnos en salud de que cuando entreguemos el software, pues no nos pidan otras cosas que no están contempladas dentro de los documentos que tenemos acá, ¿sí? Y que no nos pongan por ahí una demanda o alguna cosa, porque pues lo estamos dejando por escrito. ¿Preguntas de momento? Profe, buenas noches. Señor, buenas noches. Profe, las preguntas que van en cada lista de chequeo, de pronto están en alguna norma IEEE, IEEE o las ponemos nosotros conforme a la necesidad o conforme a nuestro proyecto o con las preguntas de la lista de chequeo. Voy a hacer acá unas que les pueden servir de acuerdo a la construcción del elemento, ¿listo? Para que lo tengan ahí. Dentro de la IEEE, bueno, es que no recuerdo si dentro del IEEE 830, no, habría que hacer es como la búsqueda como tal de, por ejemplo, cómo debe estar descrita una historia de usuario. Por ejemplo, para la lista de chequeo nos ponemos
fundamentar en esta matriz que tenemos acá. ¿Sí? Están contemplados todos los criterios de aceptación de la necesidad funcional. Pues acá lo ponemos. ¿Sí? Se muestran cada uno de los eventos de acuerdo a los diferentes escenarios presentados. Pues podemos especificarlo acá. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cada uno de estos ítems, podemos sacar nuestra lista de chequeo de la historia de usuario. ¿Sí? De acuerdo a la descripción. En el caso de los diagramas de clases, pues nos podemos fundamentar sobre cómo debe estar construido ese diagrama de clases. Y de igual forma para el diagrama de actividades. Como les decía, les voy a hacer un ejemplo ahorita para cada uno de ellos, para que tengamos como unos elementos también de criterios técnicos sobre la construcción del elemento. ¿Listo? Ok, sí, señor. ¿Usted nos va a pedir de pronto una cantidad de preguntas? ¿O No, las que nosotros consideremos que ahí sí las que ustedes consideren. Las que ustedes consideren pertinentes. Sí, señor. Gracias. Listo, voy a crear acá un documentico y de igual forma, pues este documento se los comparto para que ustedes tengan ahí como guía qué preguntas pueden ir relacionando hacia la parte técnica de la construcción de cada uno de los artefactos. Pongámosle acá como listas de chequeo, artefactos. Y vamos a crear aquí una lista de chequeo ahí con una tablita sencilla. Acá echemos esto. Listo, ahí me disculpan un ratico, pues, si no se ve, mientras creo la tablita como tal. Entonces, vamos a crear acá la lista de chequeo y dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas por 1, 2, 3, 5 columnas. Insertar 6 filas por 5 columnas. Ahora sí. Entonces, en esta primera parte, vamos a combinar esto. Combinar y pongámosle lista de chequeo. Chequeo para la validación de historia de usuario. Dámosle acá fecha. Esto lo va a mitad. Incluso si ustedes miran dentro de, cuando van a hacer entrega de un documento, aparece ya les muestro aquí. Cuando ustedes van a subir un elemento, una evidencia, acá atrás, proyecto, aparece algo así como un recurso, ¿sí? Antes de subir el elemento. Ahí si usted le da clic, aparecen listas de chequeo en las cuales se puede fundamentar. ¿Sí? Pero pues las listas de chequeo están enfocadas hacia la evidencia que ustedes presentan. Ejemplo, si yo le doy acá actividad de aprendizaje, en elaborar diagramas y plantillas de caso de uso del proyecto. Si yo le doy clic acá, dice clic para acceder al instrumento de evaluación. Entonces, al darle clic, lo que hace es descargarme un RAR, si hay un anexo, y dentro de ese RAR me muestra también un documento que es una lista de chequeo. Entonces, ahí podemos ver cómo se construye también la lista de chequeo, como ejemplos de listas de chequeo. Entonces acá vamos a, de hecho, combinar también, y vamos a ponerle acá era fecha de aplicación. Fecha de aplicación. Y evaluador. Era el otro. Esta cosa. Combinar evaluador. Puntos. Y acá abajito muestra que era lo otro que decía, ítem descripción, cumple o no cumple observaciones. Ítem descripción, cumple o cumple y observaciones. Listo. Esto lo hacemos más pequeñito. Así. Y esto también lo hacemos más pequeñito. Igual él no cumple. Démoslo así. Entonces,
Si nosotros vamos a validar como tal las historias de usuario, pues podemos poner ítems como, recuerden que nosotros podemos, en una historia de usuario podríamos decir, o dividir la lista de chequeo en subsecciones, ¿sí? Por ejemplo, una que nos valide como tal la redacción en la que está realizado ese formato, otro que nos verifique la coherencia del formato y otra los criterios de aceptación de cada una de esas historias de usuario. Vamos a decirle acá y las de abajo. Entonces, primer ítem, puedo poner como 1, ¿cierto? Entonces podría decir que en este vamos a evaluar, o en esta parte vamos a evaluar como tal el formato de la historia de usuario y la redacción. Formato y redacción. Y luego ponemos un ítem 1.1, donde definamos, por ejemplo, la historia de usuario, sigue el formato estándar. ¿Cómo? Recuerden que eso tiene eh, una estructura. Entonces sería como rol, ¿cierto? Como cliente, como empleado, como vendedor, como administrador. Entonces, ¿cómo? Acá, rol, entre paréntesis, rol de la persona o del actor. Necesito. Entonces acá diría que una funcionalidad, ¿no? La funcionalidad del aplicativo. Necesito una funcionalidad para, y en este caso pondríamos un resultado esperado. Resultado. Entonces ahí estaríamos evaluando si las diferentes historias de usuario que nosotros creamos siguen un formato donde definimos como estudiante necesito un sistema que me permita revisar las notas del periodo. Desde ahí pues, nosotros colocamos si cumple o no cumple. Si la historia de usuario que nosotros realizamos pues, está basada en esos parámetros. Esto en cuanto a qué, en formato y redacción. Otra cosa que puede hacer, puede que para usted la historia de usuario que creo sea clara, pero para el cliente no lo sea. Entonces le vamos a poner aquí la historia de usuario es clara, concisa y comprensible. ¿Cumple o no cumple? Observaciones. 1.3. Se especifica el rol de usuario de manera adecuada. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden seguir detallando elementos en cuanto a qué, formato y redacción. Luego, ítem número 2, por ejemplo, ya los criterios de aceptación de la historia de usuario. De aceptación. 2.1. Por ejemplo, cuando hablamos de los diferentes escenarios, cuando les decía acá que habían diferentes escenarios que se podrían presentar en esa historia de usuario, ¿sí? Entonces, esos escenarios podríamos definirlos como los criterios de aceptación y criterios de aceptación cubren los escenarios relevantes por ejemplo, acá en criterios de aceptación, nosotros hablamos de cuáles son los resultados que vamos a tener una vez que se realiza determinada acción. Entonces podríamos definirlo como se define claramente los resultados, o se definen claramente los resultados o comportamientos esperados luego de realizar una operación. Entonces, de esa forma nosotros vamos
detallando cada uno de los elementos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros, muchachos? Pues estas podrían ser algunos ítems para validar como tal las historias de usuario. Claros. Sí, listo. Señor, claro. Vamos a mirar acá otra para el diagrama de clases que pueden servirles, así como yo creé estos, miren que yo los estoy creando como a nivel general, estos ítems les pueden servir para crear las de ustedes. Ahora vamos a mirar pues, el siguiente, que es el diagrama de clases. Validación de diagrama de clases. Borramos aquí otros elementos porque pues diagrama de clases es algo diferente. Entonces, vamos a mirar acá, acá arriba que pusimos estructura de organización, formato y redacción. Pues analicemos esto en cuanto a estructura y organización. Entonces, estructura y organización. Esto referente al diagrama de clases. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la estructura, nosotros podemos definir algo así como las clases del proyecto están identificadas de forma correcta. ¿Qué día yo le devolvía un trabajo a alguien porque me ponía algunas clases que no eran clases, sino más bien atributos? Entonces debemos nosotros saber qué es una clase y contemplarla como tal dentro del diagrama. Entonces vamos a ponerlo acá. Las clases del diagrama, las clases del diagrama del proyecto se encuentran identificadas claramente por ejemplo, ¿qué más tiene el diagrama de clases? Nosotros sabemos que tienen atributos y tienen métodos dentro de cada una de las clases. Entonces podemos poner los atributos y métodos se encuentran bien definidos. Bueno, es que los métodos, ustedes le explican ahí, bueno, es que un método son las operaciones que va a realizar o que yo voy a poder realizar dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una clase que se va a llamar cliente, pues yo voy a tener allá algo que me permita crear los clientes, que me permita actualizar un cliente, que me permita a mí editar un cliente. Pongamos que yo no puse el método de editar cliente, entonces cumple, pero falta implementar o definir el método editar cliente dentro de la clase. ¿Sí? Ustedes van verificando y van mirando. Falta definir el método editar cliente dentro de la clase. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del diagrama de clases, pues definimos también lo que son relaciones y asociaciones. Entonces, pongamos acá relaciones y asociaciones. Punto 1, punto 2, y ahí ustedes pues siguen colocando ítems. Entonces, nosotros dentro del diagrama de clases hablábamos de algo que se llama herencia. Entonces, nosotros podemos también acá definir pues, la herencia o dentro del diagrama se observan tipos de herencia. ¿Sí? Pongámosle acá, entre paréntesis. Esto pues es cuando una clase, ¿cierto?, comparte una serie de características o atributos con otro. Entonces, ponle aquí, cuando una clase comparte características o atributos, pues, características, métodos y atributos. Que características es lo mismo que atributos. Características y métodos. ¿Sí? Recuerden que nosotros decíamos, bueno, yo puedo tener una clase que se llame usuario, pero
usuario va a heredar otra clase que se llame cliente, porque el cliente va a ser un usuario del sistema. O puedo tener otra clase que se llame vendedor, también va a ser otra clase del sistema. Ellos pues heredan una serie de ¿qué? De características que ya tienen definidas por la clase usuario y una serie de operaciones que también ya tienen definidas de la clase usuario. Además, pues ellos van a tener características propias de esa clase cliente y métodos propios de la clase cliente. Entonces ahí entonces le definen, bueno, pueden decir como la herencia está mal realizada porque estoy poniendo herencia de usuario hacia un producto. ¿Sí? Cualquier cosa que encuentren ahí que esté mal ejecutada. Pongamos aquí 2.2. Nosotros veíamos también que podíamos hacer relaciones de agregación y de composición, ¿cierto? Entonces podemos definir las relaciones de agregación son realizadas o son vinculadas de forma correcta entre los objetos del diagrama. Estamos verificando esa parte. También hablábamos de la protección de los datos, ¿cierto? De el encapsulamiento de esos datos. ¿Por qué? Porque yo les decía, bueno, nosotros podemos tener datos que sean o atributos que sean públicos, que sean protegidos o que sean privados. Es decir, son atributos que van a poder verse desde otras clases. Entonces podemos ahí, les dije, estamos haciendo la verificación más que todo técnica aquí. Entonces podemos decidirlo como tres, abstracción y encapsulamiento. Y acá en esto pues definimos 3.1, 3.2 y le definimos los atributos definen dentro del diagrama los modificadores de forma pertinente. Entonces, acá era cuando nosotros hablábamos de que uno podía ser privado, público, y yo les decía, bueno, es que privado solo se pueden ver dentro de la clase, es que público los pueden ver otras clases, y así. Y protect. Pues ahí nosotros definimos esa parte. Sí, entonces, no acuerdo qué otro poner acá. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer la verificación de ese ítem. ¿Preguntas? Hola, profe. Hola, buenas noches. Profe, yo quiero hacerte una pregunta. Dígame. Digamos, para ver si es de esa manera que se tiene que realizar. Por ejemplo, una lista de chequeo para la validación. ¿Sí? Por Sí, ejemplo, señor. mi ítem puede ser, digamos, cumple con el formato estándar, digamos, como quiero, los beneficios, ¿sí? Sí, claro, sí, señora, porque recuerde, acá yo estoy haciéndolo hacia la parte técnica de cómo es construido el diagrama, ¿cierto? Pero usted se Ujú. va a sentar con ese cliente y va a tener más ítems, por ejemplo. Estos son más de la estructura técnica del diagrama, pero usted puede decir, bueno, vamos a verificar que la funcionalidad que quiero implementar esté contemplada, o que, por eso yo les definía acá en una de clases, que las clases del diagrama del proyecto se encuentran definidas, ¿cierto? Usted sabe que las clases son los diferentes elementos que van a participar dentro del software. Por ejemplo, si es una tienda virtual, entonces yo digo, bueno, necesito identificar qué clases, necesito identificar que en el diagrama esté contemplado el cliente, que es quien va a comprar un elemento, que también esté contemplado quién, la compra de ese elemento, que también esté contemplado qué, el producto, que estén contemplados, ejemplo, proveedores, que estén contempladas formas de pago y demás elementos que van a ser parte de mi sistema.
Profe, en la lista de chequeo, en la parte que dice cumple o no cumple, Sí, señora. ¿ahí eso lo ponemos nosotros o eso queda en blanco? No, lo diligencian con el cliente, porque es que el cliente es quien le va a decir, ah, bueno, pero es que tengo una observación sobre tal elemento, ¿sí? Por ejemplo, ah, bueno, usted está definiendo acá como en la parte de las historias de usuario, está definiendo el sistema o el cliente podrá comprar o agregar carritos al producto. ¿Para qué? Para llegar a efectuar una compra. ¿Sí? Entonces ahí usted está diciendo la funcionalidad. Si ahí le va a decir al cliente, ah, bueno, pero es que yo quiero que mi página no tenga carritos, sino que de una vez vaya a pasarela de pago. Ok, Entonces, dale. esas son las observaciones que yo pondría. Que yo podría, digamos, decirle que cumple, pero de igual forma tengo una observación. O puede que no cumpla, entonces también voy a tener una observación. Si no cumple es porque debo hacer una observación. O si cumple, pues cumple medianamente porque necesito ponerle una observación acá. Ok, dale, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Y vamos a hacer, pues, la del diagrama de actividades o diagrama de procesos que teníamos allá en las primeras evidencias. Creo que es la evidencia número 3 que ustedes entregaron. Vamos a borrar estos elementos de aquí. Y dejémoslo así. Entonces, dentro del diagrama de procesos, teníamos acá, pues nosotros teníamos, valga la redundancia, una serie de procesos y esto estaba definido como un diagrama de flujo, ¿cierto? Recuerden que los diagramas de flujo pues contemplan, por ejemplo, nodos de decisión, donde si se cumple una cosa, pues me voy por un camino y donde no se cumple otra, pues me voy por otro camino, ¿cierto? Donde nosotros veíamos, ah, bueno, si yo les hacía un ejemplo acá, les decía, si la plantilla está diseñada o si la caja existe el diseño, pues simplemente lo paso a producción. Si no, pues me voy y se lo paso al diseñador para que él realice ese proceso de diseño. Una vez esté contemplado, pues sí lo paso a producción. ¿Sí? Esos son los diferentes nodos de decisión que puedo tener dentro de acá. Por ejemplo, ¿qué ítems podemos nosotros evaluar? ¿En cuanto a qué? En cuanto a estructura y organización. Entonces, ¿qué ponemos? Bueno, acabo de cumplir, no cumple. Descripción. Descripción. Cumple. No cumple. Observación. Entonces, el ítem número 1, en cuanto a estructura y organización. Entonces, acá en esta parte, por ejemplo, podemos nosotros colocar algo así como, miramos el proceso, el diagrama. Se identifican claramente las actividades que son cada uno de estos elementos y los procesos involucrados dentro del sistema. Podemos colocar ahí. Se identifican claramente las actividades y procesos involucrados, no dentro del sistema, sino dentro del diagrama. El diagrama. ¿Qué otro puedo verificar? Nosotros, si observamos ese diagrama, pues tiene un flujo de datos, ¿cierto? Y ese flujo comienza en un inicio y tiene que terminar en un fin. ¿Sí? No puede quedarse dando vueltas, ¿no? Digámoslo así, en bucle. Pues nosotros podemos decirle acá que el flujo de actividades es lógico y contempla una secuencia clara. ¿Sí? Acá, flujo de actividades contempla un orden lógico y una secuencia clara. Ahí definimos si no, entonces ustedes están verificando y encuentran, por ejemplo, un nodo de decisión y en el nodo de decisión, por ejemplo, a alguien le devolví uno porque llegaba a un nodo de decisión y en el nodo de decisión iba para el sí, pero no estaba contemplado el no.
Entonces, pues ahí debemos ser lógicos en el flujo que llevan esos datos de que deben llegar a un final. Y miren que acá pues están contemplados varios diagramas, ¿sí? Y todos están contemplando como tal un flujo de esos datos. Eso podríamos especificarlo en cuanto a estructura, identificación de organización. Perdón. Insertar fila de abajo. Vamos a ponerle acá un 1.3 referente a los nodos de decisión. Los nodos de decisión, o acá entre paréntesis rombo, presentan bifurcaciones bien definidas, bien definidas. Como les decía el caso de ahorita, pueden que se vaya por el sí, pero no haya ningún lado o ningún camino para el no. Entonces pongámosle aquí otros, el 2. No sé cómo llamar esto. Dejémoslo ahí sin nombre y ahorita lo llamamos. El diagrama representa de forma correcta el proceso descrito dentro del sistema. El diagrama presenta de forma correcta el o los procesos descritos por el sistema. Por ejemplo, otro ítem es que no hayan ambigüedades dentro de ese diagrama. No existen, no se evidencian ambigüedades dentro de la secuencia de actividades o subprocesos. Procesos. Entonces acá pueden colocar otro, no sé cómo llamar estos, los dejamos así como sin título. Podríamos definir acá en la coherencia, acá coherencia. Entonces podemos definir algo, el diagrama es entendible sin la necesidad de explicaciones adicionales. Y así pues ustedes pueden ir detallando cada uno de los ítems que quieran verificar de ese diagrama. ¿Preguntas? ¿O estamos claros de momento? Sí. De actividades. Listo. Entonces, eso es lo que yo quiero que realicen de esta evidencia. Que cojan cada uno de los artefactos que les dije y los validemos. Acá creo que copié 2 veces este. Y los validemos en conjunto del cliente. Vamos a guardar este archivito para que les sirva a ustedes de apoyo también. Listo. Esa sería nuestra primera evidencia. Y vuelvo acá. Entonces, ¿qué sería? Sería un documento que contemple portada, introducción, acá una problemática, una solución, texto corto, y luego las listas de chequeo que ustedes aplicaron a cada uno de los artefactos de software. Y finalmente, pues, la verificación confirma de que sí se hizo ese proceso. ¿Listo? Esa sería la primera evidencia para la semana. Y la segunda, vamos a mirarla en la guía, pues es un foro, y ese foro pues contempla una serie de preguntas. Pues vamos a mirar acá. Acá está. Es una nueva actividad de aprendizaje. Recuerden que la guía está definida en actividades de aprendizaje, donde ustedes se encuentren A1 o A2, A3, son diferentes actividades de aprendizaje. Dice, actividad de aprendizaje es la competencia estructurar la propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa. Este pues es el número de la competencia.
En esta competencia se detalla la forma correcta de presentar, elaborar y presentar una propuesta técnica de software de manera adecuada, siguiendo los parámetros y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta como insumo principal las necesidades de los stakeholders o partes interesadas. Stakeholders son las mismas partes interesadas dentro del proyecto. Dice acá, actividad de aprendizaje 1, determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Esta actividad se centra en determinar especificaciones técnicas de una solución de software, como el diseño y elaboración de fichas técnicas, licencias de software y condiciones económicas del producto. Entonces acá nos están diciendo que estas evidencias venideras pues se van a fundamentar ¿qué? En la adquisición de conocimiento sobre fichas, licencias de software, elaboración de fichas técnicas y que ustedes sepan elaborar la parte económica de un producto el cual van a ofrecer. Ustedes lo pasan como una propuesta y pues si es una propuesta, ustedes dicen, esto le cuesta tanto en el proceso de desarrollo de esa aplicación. Y tenemos la primera evidencia. La primera evidencia es el foro, dice acá. Foro temático, licenciamiento de software. Teniendo en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de la solución de software, analice la realidad actual de este tema y exprese su concepto, generando aportes significativos sobre los tipos de licencia existentes y cuáles son los más utilizados. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro de ese foro, no vamos a encontrar, sino lo que vamos a hacer es responder estas preguntas. Entonces, ¿qué es software? ¿Qué es una licencia de software? ¿Qué tipo de licencias de software existen? ¿Y cuáles son las más adecuadas y por qué? Eso es lo que van ustedes a responder dentro del foro. Recuerden que el foro requiere de participación activa de todos en cuanto a qué, en cuanto a la realimentación con los otros compañeros. Pues lo ideal es que nosotros hagamos realimentación de la participación de otros compañeros. Así como ustedes han visto que yo les realimento cada una de las respuestas, pues ustedes procurar realimentar una o dos respuestas de sus compañeros. Entonces, esa sería la segunda evidencia que tenemos contemplada. ¿Preguntas? No. No. Listo, muchachos. Entonces, con esto estaríamos haciendo la socialización de las dos evidencias planteadas para la semana. Entonces, la idea es ponernos manos a la obra. Tratemos de no dejar todo para la última hora. Como les digo, la vez pasada me saturaron, me bombardearon a mí con un poco de evidencia y me tocó prácticamente pasar derecho corrigiendo algunas. Entonces, si tratemos de ir a la par, la invitación es para que a medida que vamos socializando las evidencias, tratemos de ir a la par. Yo sé que a veces es bastante complicado hacerlo, pero pues podemos tratar de hacerlo. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, muchachos, estaríamos finalizando, o si tienen alguna pregunta, con gusto se la respondo. No, señor, todo claro. ¿Todo claro? ¿Y los demás? No, señor, todo claro, estamos bien. No, Clarito. profe, ninguna pregunta. Listo, muchachos. Entonces, pues no queda más que agradecerles por su asistencia. En unos minuticos, yo creo que entre 8:30 y 9 les estaré compartiendo el video y les estaré compartiendo también como tal las diapositivas que socialicé y el formatico que hicimos ahí en lista de chequeo para que les sirva a ustedes como insumo para el desarrollo de sus evidencias. Muchas gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan una Gracias, profe, muy buena buenas semana. noches. Profe, buenas noches, gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, con todo gusto igualmente. Gracias, feliz noche. Gente.